La actualidad, sus tonos, sus contrastes. Esto es Matices. Don Carlos Cascante, director de de la Escuela de Relaciones Internacionales de la Universidad Nacional. Bienvenido a Matices. ¿Cómo le va, don Carlos? Muchas gracias, Randall. Muy bien, por dicha. Y un saludo a todos los que nos escuchan hoy para hablar de un tema que sigue y se va a poner más interesante en el próximo mes y medio. Vamos a estar rodeados de este tema, que es la campaña en los Estados Unidos. Y ayer era una fecha que los medios hicieron muy importantes, tal vez no es tan importante en todo el juego político que se viene, pero que nos permite ir comentando y viendo algunas estrategias propias de lo que será el resto de la campaña. Pero ¿tiene influencia en la decisión de voto los debates en los Estados Unidos? Porque hay un mito entre los periodistas de que el primer debate televisado, que fue Kennedy versus Nixon, era blanco y negro, y llegó Nixon sin rasurar, y con una cara de cansado, y llegó Kennedy con su frescura, ¿verdad? Y entonces a los periodistas nos venden la idea siempre de que esa imagen del debate fue la que hizo que Kennedy ganara las elecciones. ¿Realmente importa? Le doy un ejemplo de lo engañoso que puede ser eso. En la elección de 2012, Mitt Romney apabulló a Obama en el primer debate. Mitt Romney tuvo un crecimiento en las encuestas de un 4%. La semana que siguió al debate, Mitt Romney perdió la elección con Barack Obama por una diferencia consistente. Es decir, es un elemento que puede afectar, pero no es un elemento definitivo. A veces en los debates en los Estados Unidos es más importante el post-debate y que salgan las encuestas de quién ganó el debate para los que vieron el debate que el debate mismo. Por ejemplo, creo que para la campaña de Hillary va a ser un enorme espaldarazo que en la encuesta que saca CNN recién terminado el debate, un 62% dice que gana ella y un 27% que dice Trump, y el otro que no sabe no responde. Eso sale en un medio y le va a dar mucha fuerza a la campaña de Hillary, que venía con inercia a la baja, y va a parar un poco la subida que traía Trump. Los debates muchas veces los ven los partidarios. Entonces, dependiendo de a quién vaya usted va a decir que lo hizo bien o lo hizo mal. En fin, se le da más importancia en los Estados Unidos a la capacidad de recolectar dinero e invertirlo en los estados bisagra que al debate. Entonces, por ejemplo, me parece a mí, puede ser que me equivoquen esta vez, porque esta campaña es una campaña muy sui generis en los Estados Unidos. Tenemos un candidato muy sui generis, que es Donald Trump. Pero Hillary ha recolectado más dinero que Donald Trump, y eso le permitirá invertir más dinero en los estados bisagra. Que si nos da tiempo, te puedo dar como un estado de situación de cuáles son los estados que están en este momento más disputados y más calientes en términos políticos. Por supuesto, y lo agradecería mucho. Además, vamos a ver, yo ayer vi el debate, lo empecé a ver con traductores, lo terminé viendo en inglés, pero no le entendía nada a los traductores realmente. Y es una lástima para el público latinoamericano, que ha estado tan atento a los contenidos del debate, pero ya no se les entendía nada. La traducción era muy mala y bueno, el problema de traducir a Donald Trump es que habla tan rápido y con tanta modulación de su voz, que para un traductor debe ser bastante difícil llevarle el hilo a Trump. Hillary es más pausada, ¿verdad? Entonces, sí, una cosa, voy a empezar por la forma. Ahorita nos metemos al fondo del debate. Tal vez es porque aquí en Costa Rica no estamos acostumbrados a debates de este tipo, y porque finalmente pocos debates en Estados Unidos tenían la trascendencia para Latinoamérica como este. Pero a mí me llamó enormemente la atención el papel del moderador, o el no papel del moderador. Bueno, eso que vos señalás fue igualmente criticado durante la campaña republicana. Muchos de los aspirantes republicanos señalaban que los moderadores favorecían a Trump al no establecer claramente unas reglas del debate, y que le permitían, como Trump hizo ayer en reiteradas ocasiones y con la más absoluta falta de educación,
interrumpir los minutos de Clinton. Sí. Ahora, también creo que Clinton falla al no señalar reiteradamente a Trump que la deje terminar y que guarde el respeto que ella le guarda cuando él habla. Y al final Hillary terminó haciendo muchas veces lo mismo que estaba haciendo Trump. Sí, sí. Bueno, vamos ahora hacia el fondo, porque ahora, hay cosas... un elemento importante, Randall, ahí había dos estrategias muy claras de debate. La estrategia de Trump era bajarle el nivel al debate. Sí, O sea, evitar que se trabajaran temas de alta política. Y Hillary, la estrategia era subir el nivel del debate a elementos de alta política. Incluso de los mejores momentos de Hillary es cuando Hillary logra hilvanar argumentos sólidos en diversas materias, especialmente en política exterior fue muy sólida la participación de Hillary. Pero hay dos estándares también distintos, hay dos estrategias y dos estándares. El estándar de Hillary es muy alto, porque si usted quiere elevar el debate, usted tiene que demostrarse muy presidenciable y muy capaz. Sí. Si usted baja el debate, el estándar de Trump era no bajarlo tanto que se volviera impotable. Entonces, para Hillary los debates son más complicados que para Donald Trump. Sí, efectivamente. De hecho, voy a decirte que la parte que a mí más me gustó del debate es el inicio. Porque en el inicio es cuando los candidatos tienen tiempo de hablar sobre el fondo de sus ideas, de hacer sus propuestas. Aunque la mayoría coincide en que Hillary Clinton fue la ganadora del debate de ayer, yo creo que Hillary Clinton falló. ¿En qué? En que en un momento donde ella tenía muy claro cuál era el mensaje que tenía que proyectar a través del debate, cae en la trampa de estarle respondiendo a Trump sobre temas que bajan el nivel del debate. Uno, donde no guarda la distancia, digamos, con Trump cuando él cuando él la interrumpe. Y tercero también, cuando entonces ella termina atacándolo. Correcto. Y haciendo lo mismo que Trump empezó. Y además sobre temas que no dan para más. Es decir, si usted me pregunta qué hubo de nuevo en el debate, nada, no se planteó una nueva denuncia. No. O sea, siguieron las mismas denuncias, Trump con los correos. Así es. Hillary con la declaración de impuestos de Trump. No se planteó ningún tema adicional a las posiciones políticas de los candidatos. Entonces fue un debate que guardó, digamos, la línea de lo que había venido siendo las posiciones de ambos candidatos. Sí creo que Hillary aparece como ganadora del debate porque en los pocos momentos donde el debate escala y hay que hablar de política de alto nivel, Hillary logra sacar ventaja porque es una persona que ha tenido puestos en la función pública estadounidense, tiene la experiencia de 8 años en la Casa Blanca, 4 años en la Secretaría de Estado. El roce de ser secretario de Estado de los Estados Unidos no se compra en una pulpería, es uno de los puestos más importantes en el mundo, cosa que Donald Trump no tiene. Ahora, Trump en la parte económica y su discurso anti libre comercio gana muchos adeptos. De hecho, en la encuesta de CNN de reacciones del debate, en la parte donde se le pregunta al público quién ganó sobre elementos económicos, la diferencia se reduce sustancialmente. Hillary gana 52-47. Sí. Es decir, que en la parte económica Trump tiene un punto muy fuerte de su campaña. Bueno, pero es que lo que dice es muy popular. Totalmente. Digamos, llega Trump y dice, bueno, vamos a renegociar los tratados de libre comercio porque se nos está yendo la ganancia. Después dice, el gobierno está desperdiciando nuestros impuestos y después vuelve a hablar de México. Digamos, es bastante popular. Es bastante populista. Yo no te diría que es populista. Es muy populista. Atrae mucho al electorado de Trump, que es un electorado que lo hemos hablado varias veces, un electorado entre 40 y 50 años, que está en una situación económica difícil, que ha sido un desplazado del sistema y que compra muy fácilmente esa idea, ¿verdad? Y que le gusta la idea del hombre fuerte que le va a resolver sus problemas económicos. Sí, ahora que usted lo dice, es cierto, ayer en el debate no se dijo nada nuevo.
¿no? Todo estaba dicho. La gran incógnita era el manejo cara a cara de los dos, los gestos, la forma de trato. Yo le voy a ser sincero, hasta el saludo final le puse atención a ver qué hacían, porque Hillary es la que primero se va de donde Donald Trump ayer y les tira la mano y se dan la mano, no se abrazan, por supuesto, se dan la mano y bueno, y suben a familias al escenario principal. Pero era un debate de formas ayer. Sí, era un debate de estrategias. ¿Cómo logro establecer una estrategia que me atraiga electores? Porque también el debate llega en una coyuntura muy interesante de la campaña. Hillary había comenzado la campaña con una ventaja fuerte en las encuestas. Y esa ventaja, si se analizaba en razón de votos electorales, era todavía más amplia. Hace 15 días, Hillary salía con una ventaja de votos electorales de al menos 40 votos electorales. Eso representaba que tenía al estado de Nevada y al estado de la Florida, que están muy cerrados. Al día de hoy, la ventaja es como de 14 votos electorales. Ahora podemos ver los datos con mayor precisión. 14 votos electorales. Y Hillary aparece perdiendo Florida y Nevada. Entonces, en realidad, si las elecciones fueran hoy, el estado clave sería Colorado, que es lo que le está dando la victoria a Hillary. Entonces llega en un momento de la campaña donde Hillary está muy débil, porque la enfermedad, no hay nada peor en los Estados Unidos que un presidente enfermo, porque la sensación de tener un líder débil que en cualquier momento se muere es catastrófica en la cultura de los Estados Unidos. Paradójicamente por Franklin Roosevelt, pero bueno. Pero ¿por qué cree que Franklin Roosevelt se ponía unas barras de acero para poder estar en pie a pesar de que no podía caminar? Sí. Porque era el líder fuerte. Esa mente del líder fuerte en los Estados Unidos es impresionante lo que genera. Entonces la enfermedad de Hillary fue un golpe devastador. En una semana Hillary pierde una enorme ventaja. Entonces el debate de ayer era muy importante para Hillary porque tenía que revertir la inercia, tenía que parar la inercia de Trump, que se venía parando cerrando la semana anterior, pero ahora tenía que darle una nueva fuerza a su campaña. Incluso cuando Donald Trump le increpa en cuanto a su salud y la capacidad para afrontar los deberes de un presidente, está apelando a esa debilidad que había mostrado en la campaña, y que Hillary sale bastante bien diciéndole que si él fuera capaz de aguantar un debate en el Parlamento, en el Congreso de los Estados Unidos, participar en tantas reuniones, etcétera, 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 que entonces en ese momento que hable que ella es débil. Claro, todo lo que hizo ella. Exactamente. Ella dice claro, lo hizo hace buscó, 6 años. Exactamente. Sí, bueno, esa es otra, pero que participó en misiones de paz, logró la liberación de presos políticos en el extranjero. Bueno, dice Gustavo Araya, el presidente de la Cámara de Diputados, en efecto el debate no fue nada nuevo, fue la personalización del Twitter de ambos. Y pregunta, Carlos, ¿qué opina usted sobre las distintas encuestas? Habló sobre la de CNN, que le da el triunfo a Hillary Clinton. Pero Gustavo también nos cita la de New York Times, que yo no la he visto, lo admito, ni la de Washington Post. No las he visto, no las conozco, pero la de CNN tiene una característica importante. Hay un sitio web, un blog que he estado consultando mucho en estos días, que hace un análisis, se llama 538. Un muy buen sitio web que recomiendo a todos los que quieran seguir esto el día a día. ¿Otra vez? 538. 535, digamos. Sí, 5358. 5358. Que hace un análisis de cuán acertados son los resultados de una encuesta de CNN en relación con el porcentaje nacional o los efectos que causa. Y el resultado que da es muy acertado. Es decir, si la persona, si el candidato sale ganando en una encuesta de CNN, eso se va a reflejar en un buen porcentaje de los casos en el resto de las encuestas.
Entonces, digamos que es una fuente bastante confiable, es una encuesta bastante confiable en términos de efectos de las encuestas. Igualmente, cuando hablamos de encuestas en los Estados Unidos, tenemos que entender que eso es un mundo aparte, eso es un mundo gigantesco, y generalmente lo que hacen los grandes think tanks en Estados Unidos, los centros de pensamiento y los institutos, es hacer un compacto de todas las encuestas y sacar modelos estadísticos que te permiten establecer ciertas cadenas, ciertas líneas, ciertos patrones. Entonces, efectivamente, esa encuesta de CNN, al salir de primero, también tiene un elemento importante, que es muy mediática. Sí, absolutamente. Absolutamente. Y hay otro elemento importante. Le decía al principio, Randall, que lo que se diga del debate puede ser más importante que el debate. ¿Por qué? Porque tal vez el mundo, una gran cantidad de votantes no vean durante 90 minutos ese debate, y más cuando se pone en ciertos términos no es agradable. En cambio, es más fácil ver por el periódico, las noticias, partes del debate. Y si hay una noticia que dice Hillary gana el debate, eso es un mensaje muy, muy poderoso. Y recuerde otra cosa, en los Estados Unidos hay medios que de una vez dicen que apoyan a un candidato. Sí, de hecho, me hace gracia los titulares que tiene esta página que Carlos nos recomendaba, Excelente. 538, que es en español 538, que hay uno que dice, Clinton gana el debate, lo que significa que también ganaría las encuestas. Exactamente. Y hay otro que dice, Trump y Clinton suenan como si estuvieran hablando de dos países diferentes. Sí. Sí, si usted hace un análisis del discurso de fondo, Randall, usted se va a dar cuenta que Hillary va a recurrir al factor Obama, por una razón fundamental. Obama está terminando su presidencia con un buen índice de popularidad. Entonces, Obama es más popular que Hillary. Sí. Mucho más popular que Hillary. Entonces a Hillary le conviene mucho hablar muy bien del gobierno de Obama, del cual ella fue parte. Sí, lo que significa que si hubiera una tercera reelección, seguramente Obama podría ganarle a cualquiera de los dos. Ya esa es otra historia, ¿verdad? No existe. Ahora, el problema fundamental acá es que Trump tiene un discurso que vende mucho. El discurso del declinismo americano. ¿Qué es el declinismo americano? Básicamente un discurso muy recurrente en política que dice que los Estados Unidos están en declive. Y que ese declive se debe al mal ejercicio de los políticos tradicionales, y que hay que tomar medidas muy fuertes para para que los Estados Unidos vuelvan a tener su espacio como hegemón mundial. Ese discurso del declinismo es recurrente en el discurso político estadounidense, y es muy, muy, muy apreciado por los votantes. Entonces, Trump está recurriendo a esa desesperanza, a ese juego, y ha sido muy, muy, muy funcional para su campaña. Trump está muy cerca de Hillary, cosa que muchos analistas no pensaran que pudiera pasar. Carlos, hay una frase que usan mucho los abuelos, que es que todo tiempo pasado fue mejor. Y en algunas ocasiones he leído a algunos psicólogos que dicen, bueno, es que eso es porque siempre recordamos el pasado con cariño e intentamos bloquear las cosas malas que tuviera el pasado. Y entonces el discurso del declinismo prácticamente lo que hace es lo mismo, es decir, caer en la falacia de decirle a la gente, ¿se acuerda cuando en los 60 éramos un país importante, cuando en los 40 éramos un país enorme en los Estados Unidos con una fuerza impresionante? Bueno, y tal vez caiga en la falacia, porque hay que recordar que tuvieron que aliarse con su peor enemigo en la Segunda Guerra Mundial, o que perdieron la guerra de Vietnam. Sí. Vamos a ver, hay un autor alemán, Reinhard Koselleck, que habla de que hay conceptos en las sociedades que son conceptos nostálgicos. Y la nostalgia es una fuerza muy poderosa. Sin duda. Tanto en la vida individual de las personas como en su construcción social. Y el discurso del declinismo apela a la nostalgia. Lo usó Reagan en los 80 con mucho éxito. Ante situaciones como la pérdida del Canal de Panamá y
cosas de ese tipo, la crisis de rehenes en Afganistán. Ahora Trump lo está utilizando a partir del Estado Islámico, de las migraciones, del asunto económico, ¿verdad? Que Estados Unidos está perdiendo impulso económico, es también un elemento constante, la pérdida de los empleos y de la calidad de vida del americano promedio. En fin, también hay elementos, ¿verdad? Porque todo país tiene problemas, hay elementos para jugar con ese discurso. Pero además, las campañas electorales en todo el planeta son emocionales. Completamente. Y queda clarísimo ayer, y ha quedado clarísimo en esta campaña. No importa que a muchos nos parezcan locuras las que señala Donald Trump, locuras institucionales las que señala Donald Trump, porque lo que realmente mueve es la emoción. Y Hillary Clinton, lamentablemente para ella, tampoco ha logrado mover la empatía. No. ¿Verdad? No. Porque es una millonaria neoyorquina. Hillary no es una candidata popular, se demostró en la elección con Obama. Ajá. Toda la estructura del partido y no pudo ganar. Le gana a Sanders haciendo un poco de trampa. O mucha trampa. ¿Cómo mucha trampa? No sé, que salga denunciada la presidenta del partido por decir que... Pero bueno, esa es otra historia. Le gana a un candidato muy, muy extremo, un candidato un poco más de centro. Yo creo que Hillary hubiese sufrido más problemas. Entonces sí. Hillary no es popular, y si usted ve algo de lo que es sintomático es que siempre te va a salir con un alto índice de impopularidad, sí, igual que Donald Trump. Pero es curioso porque su esposo era un candidato súper popular. Bueno, no sé. Digamos, no son la misma persona, pero era una pareja súper popular. No sé si recordás la entrevista con el profesor Kelly de Georgetown que tuvimos acá. Sí. Que él había trabajado con el presidente Clinton y él hablaba maravillas del presidente Clinton en el aspecto personal. Claro, o sea, decía que cuando uno sostenía la mano de Bill Clinton sentía esa presencia y esa fuerza y que te conocía. Hay políticos que tienen esa habilidad, Hillary claramente no la tiene. Incluso Trump equivoca un poco la estrategia porque Trump le dice que ella es muy falsa porque se estaba preparando para el debate. Cosa que quiere decir que Trump no se preparó para el debate y fue con lo que se le ocurrió, pero no supo manejar ese esquema, ¿verdad? Hacer ver a Hillary como una persona muy fría y carente de sentir lo que siente el americano promedio, mientras que él es una persona con un carácter muy fuerte, pero que refleja y quiere decir lo que el americano promedio quiere decir, pero no puede. Entonces ahí está ese juego que hace de Donald Trump, puede ser muy atractivo para ciertas poblaciones de los Estados Unidos. Nuevamente, nosotros estamos valorando aquí a partir de nuestra visión y sentimientos de que el señor es un tipo anti-inmigración, un tipo que detesta a los latinos, que es un misógino, pero ese puede ser un discurso efectivo para ciertas poblaciones. Carlos, es cierto que en el debate pesan todas estas cosas que uno a veces podría pasar por alto, pero por ejemplo, yo recuerdo el debate presidencial aquí en esta cabina de Monumental. Recuerdo que los 8 candidatos presidenciales que vinieron, sus camisas eran del color de su bandera. Se tuvo que rifar, y esa rifa fue muy tensa, los lugares en los que estaban sentados los candidatos. Además tuvo que rifarse, y esa fue otra rifa muy tensa, el orden de respuesta, ¿verdad? Y entonces uno dice, bueno, era un debate presidencial aquí en Monumental, que era un debate muy importante, sí, pero para una audiencia tan enorme como la que siguió ayer el debate de los Estados Unidos, pesa también la forma en que iban vestidos los candidatos, el lugar en el que estaban acomodados. Hillary Clinton, de cara a la cámara, está del lado derecho, andaba pantalón, si no me falla la memoria. Hillary andaba en un traje ejecutivo. Azul. No, rojo. Rojo, estoy daltónico, hombre. Porque Donald andaba de corbata azul y traje azul, que es más republicano. Sí, el azul es republicano, el rojo es demócrata. Sí, pero el rojo estaba a la derecha. El azul tiende a vender tranquilidad, el rojo intensidad. Un poco que el azul quería tapar la intensidad de Donald y el rojo levantar un poco la tranquilidad o la linealidad
de Hillary. Hombre, Randall, tengo una foto del debate. Llega a un punto esto que para que no se vea un candidato más alto que otro, los tamaños de los podios eran distintos. El de Hillary era un podio más bajo, de forma tal que ambos se veían, al hacerles una toma de frente, del mismo tamaño. Hasta ese punto llega el nivel de control y de manejo de imágenes. Ahí se están vendiendo muchas imágenes, pero para mí es más importante el post-debate y los comentarios que se hacen después del post-debate que el debate. Pero ¿quién tiene peso en los post-comentarios? Porque, por ejemplo, ayer en CNN, en español, había una comentarista que era estratega demócrata a favor de Hillary, un analista independiente y un analista republicano que no iba con Donald Trump. ¿Verdad? Entonces, bueno, me faltaba la parte de Trump. Y en CNN en inglés sí, había toda una parte de la mesa a favor de Hillary y otra parte de la mesa a favor de Trump. Pero es que todo depende de quién escucha uno. Totalmente, pero había un dato objetivo en el caso de CNN, que era la opinión pública diciendo que Hillary había ganado. Y ese es un elemento clave. O sea, el que salga que Hillary ganó el debate es importante. ¿Por qué? Porque en principio un debate lo gana el que está mejor preparado y que tiene mejor capacidad de debatir. Ayer Trump tuvo un problema. Trump generalmente habla solo. Sí. Ayer tuvo alguien que le podía responder. Tal vez no le respondió como uno quisiera que le hubiera respondido. Pero bueno. Esas faltas de educación, de estar interrumpiendo a Hillary Clinton, ¿reflejan de alguna forma en los votantes una necedad que cae mal o más bien reflejan una vulnerabilidad de Clinton? Es una gran pregunta. Yo le diría que a Hillary le faltó fortaleza para callar a Trump. O sea, para decirle, Donald, cállate. Sí. Que es necesario a veces en un debate cuando se tiene una figura que está atacando reiteradamente. Le faltó hacer un rey Juan Carlos. Un poquito de fuerza ahí en los dos primeros le hubiera resultado, yo creo que bastante útil. Ahora, Donald va a jugar a bajar ese nivel de debate y a hablar cosas como las que habla Donald Trump. ¿Así? Entonces, en fin, a veces ante esas circunstancias, lo mejor que puede hacer Hillary es ver qué logró catapultar para los próximos dos debates. Recordemos que este apenas fue el primero. Sí. Faltan dos debates y falta un debate de vicepresidentes, que no deja de tener su peso, especialmente si usted está cuestionando la salud integral de uno de los candidatos. Antes de ir a conocer cómo andan los estados clave a esta altura, cuéntenos por favor, Carlos, porque es muy difícil, digamos, entender esa lógica. ¿Por qué en Estados Unidos solo hay 3 debates? ¿Y por qué se identifican como los debates de los medios de comunicación? Este primero era NBC. NBC, bueno, básicamente... El segundo es Fox. Y después CNN, ¿no? Sí. Bueno, vamos a ver. Hay varios elementos del por qué. Creo yo que la campaña en Estados Unidos es bastante más corta que lo que nosotros estamos acostumbrados de vivir en campaña permanente. En los Estados Unidos la campaña dura 2 meses. 2 meses, punto. No más que eso. Los candidatos tienen una serie de giras por un país gigantesco, donde no es que van una vez a un lugar, sino que muchas veces van a varios lugares, a un mismo lugar varias veces, dependiendo de lo luchado y peleado que esté ese espacio. Y el control de los estados y cómo están tendiendo los estados es tan fuerte que se tienen controles incluso por distrito. Cuando se sabe que varios distritos pueden inclinar una elección, se va a esos distritos, porque tenemos que entender que estos son juegos de suma cero. Yo gano por un voto un estado, gané todos los votos electorales de ese estado. Entonces, si todo está muy parejo y un distrito hace diferencia, hay que trabajar muy duro ese distrito. Claro, porque no quiero que olvidemos que en Estados Unidos, y esto que voy a decir es horrible, pero el voto popular, como lo conocemos aquí, no cuenta. No cuenta, es un buen dato, pero nada más, no es un dato decisivo. Entonces, ese nivel de giras y de cantidad de viajes
no te da tiempo para estar haciendo debates, porque un debate te hace perder por lo menos 2 días, te hace perder muchos días de trabajo. Claro. ¿Por qué? Porque hay que prepararse para el debate. Excepto Trump. Trump dijo que él no necesitaba prepararse para el debate, pero bueno, lo cierto del caso es que los candidatos serios sí se encierran para los debates, es decir, están perdiendo presencia en sus giras. Entonces, imagínate que se hicieran 5 debates, ya ahí perdiste mucho más tiempo, 2 semanas al menos más de campaña, es materialmente imposible. Es importante el debate de vicepresidentes, me acuerdo del debate de vicepresidentes entre Biden y Palin, donde Joe Biden hizo picadillo a Sarah Palin. Es importante, es un debate importante, no hay que restarle interés. Sobre todo porque en Estados Unidos la fórmula presidencial tiene muchísima importancia. Correcto, porque vamos a ver, Trump qué es lo que está haciendo ahora y que puede explicar un poquito que haya levantado en las encuestas y en la preferencia, que escoge un candidato que es de la derecha religiosa de los Estados Unidos. Pence es un candidato de la derecha religiosa. Entonces, Trump ha venido subiendo en la preferencia de la derecha religiosa de los Estados Unidos. Y un elemento, cuando Trump dice que va a reconocer a Israel como la capital del Estado de Israel, eso es un elemento para atraer a Jerusalén. Sí, es un elemento para atraer a la derecha religiosa de los Estados Unidos, que tiene, digamos, como una de sus consignas, no tengo idea de por qué, que eso es importante. Entonces, la atracción de Ted Cruz, que tenía esa idea, ves ciertas líneas que te dicen, no, el tipo está buscando a la derecha religiosa que lo está levantando. Entonces sí, esos candidatos de vicepresidentes sí son importantes. No es como se hace porque tienen que salir los vicepresidentes, no, es una figura importante. Sí, es una figura importante que además tiene un rol fundamental en la política de Estados Unidos, porque tiene una silla fija en la Cámara de Representantes o en el Senado. En el Senado. Y se convierte en el presidente del Senado cuando asume. Sí. Sí, es realmente una política, digamos, un sistema político bastante interesante. De hecho, vean la importancia del post-debate que Hillary Clinton hace un instante acaba de tuitear y dice que Donald Trump le mintió a los norteamericanos al menos 58 veces durante el primer debate presidencial. Nosotros lo contamos, dice Hillary Clinton. Sí. No sé si los que nos escuchan han tenido la oportunidad de ver anuncios de la campaña en Estados Unidos. Yo muy poco, realmente. Vieras que es un ejercicio muy interesante, Randall, para poder entender un poco la cultura política de los Estados Unidos. Porque son anuncios que parecen trailers de películas. Sí. O sea, tienen un desarrollo de... Un relato. Entonces es muy interesante ver cómo se va a utilizar frases, espacios, cortes, descontextualizaciones del debate en esa campaña. Claramente se va a utilizar y es bastante interesante prestarle atención a ese juego. A los que les gusta la comunicación política es un ejercicio muy interesante porque además se tiene mucho presupuesto para hacerlos. En ese contexto en el que en los Estados Unidos los medios de comunicación con dichosamente enorme transparencia manifiestan su preferencia política, ¿verdad? Viendo por ejemplo el New York Times la semana pasada le dio el apoyo a Hillary Clinton. Se sabe que Fox News, digamos, el apoyo es republicano. Tiene una tendencia hacia los republicanos. ¿Eso pesa en algo en los debates? Que uno diga, bueno, el segundo es de Fox, por ejemplo. Sí, claro, la selección de los temas va a pesar, porque cada cadena determina qué temas va a utilizar. ¿NBC es demócrata? No sabría decir. No se confiesa tan claramente como Fox, por ejemplo. Como Fox sí es una cadena muy de derecha. Republicana, ¿verdad? Sí. Va a ser muy importante a la hora de seleccionar los temas de los debates, porque Trump juega mejor en la parte económica, porque ahí juega con soy empresario, he hecho tales cosas. Es decir, puede jugar más con eso. Si como en el debate de ayer hay un importante espacio para la política internacional, ahí Hillary lo va a barrer porque Trump tiene un desconocimiento absoluto de elementos básicos de la estructura de las relaciones internacionales contemporáneas. Entonces, en la medida que el debate se vuelva más interno, Trump puede sacar más ventaja que Hillary. Sí. En la medida en que Hillary trabaje más los temas de seguridad
y los temas internacionales puede sacar alguna ventaja sobre Trump. A mí me encanta tener tuiteros tan despabilados, dirían los abuelos, porque nos han ayudado con un montón de datos. Mula de Carga es una tuitera que nos sigue esta tarde, que está estrenando trabajo, por cierto, así es que felicidades, Mula. Dice, el anuncio de Hillary, el anuncio televisivo de Hillary, preguntando si un hombre como Trump es el presidente que queremos para nuestras hijas, es muy fuerte. Ahí se apela a lo emocional. El Poaz en Twitter, que pueden seguirlo en @el_Poaz, nos traslada el link de algo muy interesante que permite la tecnología, y es la verificación de hechos de The Washington Post, que es la verificación de los hechos, que cada dato que está brindando los candidatos van siendo chequeados, digamos, por el medio. Creo que eso aquí solo lo ha hecho La Nación, lo hizo en el pasado discurso del presidente Solís, que cada vez que daba un dato decía cierto, falso, medianamente cierto, ¿verdad? Y eso es algo que permite la tecnología. Claro, habría que ver cuánto peso tiene en el americano o en el votante promedio de los Estados Unidos esa verificación de la verdad. Y cuánto debilita a un candidato el decir cosas que no son del todo ciertas, ¿verdad? Porque los debates también tienen un elemento alto de improvisación. Entonces, en un debate no se puede quedar en silencio un candidato. Muy probablemente, ante una situación que desconozca, intentará salir de alguna u otra forma de la pregunta. Sí, pero por ejemplo, ayer hubo un dato que es fácilmente verificable, que es cuando le dicen a Donald Trump, cuando Hillary Clinton le dice, pero usted apoyó la guerra en Irak. Y él inmediatamente dice, no es cierto, y el moderador se mete y dice, eso es lo que dicen los registros. Sí. Ese es un dato objetivo, digamos, que podría verificarse muy rápidamente. Muy rápidamente, sí. Y que tiene peso. Es que no todo dato que se declare falso tiene peso. Sí, sí. Hay cosas sobre las que sí hay bastante peso. Es decir, cuando a Donald Trump le dicen que él era un gran amigo de los Clinton y que era demócrata, eso para los votantes del republicano tiene un enorme peso. Sí, de hecho, por ejemplo, en el primer dato, y los invito a ver realmente el fact check de Washington Post, porque realmente, y nunca lo olviden, lo que realmente importa son los hechos. En el primer fact check ponen una frase de Donald Trump que dice que recuerda cuando Ford se fue, de la empresa Ford, se fue de Michigan, dejó Ohio, y eso, dice él, dejó a un montón de personas sin trabajo y no queremos que vuelva a pasar. Bueno, en el fact check que hace The Washington Post, dice Ford efectivamente mudó su pequeña empresa de producción a México, pero esa expansión no afectó a los trabajadores norteamericanos, digamos. Ahí The Washington Post le está diciendo falso. Sí, esto que dijo es falso. Verá, ¿cuánto pesa? Es un tema muy ¿Cuánto relativo. pesa? Es un tema muy relativo, y hay que ver otra cosa, Randall. ¿Cuántas personas están decantando indecisos? Sí. Y no solo, y no importa, y hay que también en el ejercicio de analizar las elecciones de los Estados Unidos, que hay un montón de indecisos. En Nueva York, que es un estado completamente demócrata o muy demócrata, no importa tanto como cuántos indecisos hayan en Colorado, en New Hampshire, en Florida. Entonces, la elección en los Estados Unidos son campitos de batalla, y eso la hace más interesante porque estamos viendo 51 elecciones al mismo tiempo, ¿no? Sí, de hecho, la candidata demócrata, ex secretaria de Estado, ex senadora y ex primera dama, se llama Hillary Rodham. Ese es el nombre de soltera de Hillary Clinton. Nos preguntan, porque en Estados Unidos se usa el nombre, el apellido del esposo, si el hecho de que Hillary Clinton se nombre a sí misma Hillary Clinton y no Hillary Rodham es simplemente por un protocolo civil en los Estados Unidos, o también lleva algún peso de estrategia. Evidentemente, es muy interesante cuando se utiliza. Por ejemplo, Randall, en las presentaciones en la convención, ellos usó su nombre de soltera junto con el Clinton. Hillary Rodham Clinton. Sí, se decía, se presenta la futura presidenta de los Estados Unidos, Hillary Rodham Clinton. Ahora, para efectos de campaña está el Clinton, porque ya es marca. Así es, es marca. Marca registrada. Marca registrada. Sí, de hecho, cuando ella hizo Clinton es un presidente muy popular dentro de los Estados Unidos. Todo el mundo conoce al Chelsea igual. Sí, además. Sí, exactamente. Entonces, hay que jugar con todos esos aspectos que hacen que sea más potable Hillary, a pesar de no ser alguien que se quiera mucho en los Estados Unidos.
Sí, de hecho es interesante el uso del apellido porque después de que se dio el escándalo de Mónica Lewinsky y Hillary Clinton escribió un libro, su biografía, el libro se llamaba Hillary Rodham, ¿verdad? Y después fue cuando volvió a incursionar en la vida política activa electoral, digamos, cuando vuelve a usar el apellido de su esposo. Bueno, son las 3:08, quería dedicar estos últimos minutos al análisis de la coyuntura actual. Sí. Sigo hablando. Una pregunta más, ok, que nos está llegando. Yo sigo hablando mientras usted escribe la pregunta. Carlos, voy a hablar para darle chance a producción de que me ponga la pregunta en nuestra pizarra electrónica. Recordándoles que Monumental cumple 87 años esta semana y que el viernes tendremos un programa especial. En Matices lo recordaremos. 87 años de Radio Monumental. Yo aquí esperando que puedan teclear más rápido. Es en vivo, Randall. Es en vivo, estas cosas pasan en vivo. Bueno, es una pregunta interesante. ¿Qué pasa con los votos en blanco en los Estados Unidos? Sinceramente no sé, con los que no votan no hay problema porque uno se inscribe, no cuentan, siempre, pero con los votos en blanco realmente no lo sé. En todo caso, cada estado debe tener su... Cada estado debe tener... El sistema política. Es tan complejo que cada estado tiene sus propias reglas electorales, incluso en las campañas presidenciales, de forma tal que es difícil como establecer patrones de eso, pero me lo llevo de tarea y con mucho gusto. Gracias. Te mando un correo indicando cómo opera eso, al menos el patrón general en los Estados Unidos. Quiero recordarles nada más que en Estados Unidos el voto es diferente, muy diferente a Costa Rica y muy diferente al resto de América. ¿Por qué es diferente? Bueno, es diferente porque aquí la gente gana o los candidatos ganan con el voto de la gente, allá no. Allá puede haber más gente votando por Al Gore y ganar Bush, porque cada estado, aunque sea que gane con un voto, el candidato se lleva todos los votos de ese estado. Y por eso esta parte que voy a preguntarle a Carlos se vuelve fundamental, es cuáles estados hoy están claramente identificados con Hillary Clinton, cuáles identificados con Donald Trump y cuáles aún están en ese gris que no nos permite definir de una vez las elecciones en Estados Unidos. Ok, y la otra cosa importante, Randall, para explicar esto es que cada estado, salvo excepciones muy claras, los votos electorales están distribuidos por la población, por la cantidad de población, y aparte de ello, el que gana el estado gana todos los votos electorales, es decir, eso no se distribuye. Si yo gano por un voto el estado de California, recibo los 50 votos electorales del estado de California. Claro. ¿Qué es lo que pasa? Cada estado vale diferente. Cada estado tiene diferente cantidad de votos electorales, pero es todo al ganador. Es una partida de todo al ganador. Ok. Dicho lo anterior, hay estados que tradicionalmente se dirigen a uno y otro partido, y en esta elección eso más o menos se ha confirmado. Básicamente, los republicanos tienen como anclas el estado de Texas, Indiana y el medio oeste de los Estados Unidos. Es decir, todos los estados que usted ve en el centro de los Estados Unidos tiran a los republicanos. Los demócratas tienen dos anclas muy fuertes, el estado de Nueva York y el estado de California. Y generalmente las costas hacia el norte tienden a ser demócratas. Dicho lo anterior, hay una serie de estados que no tienen una tendencia tan clara, sino que en una elección lo gana uno y en otra elección lo gana otro. En este momento hay básicamente 7 estados que están en ese gris, en ese intermedio, que son el estado de Ohio, North Carolina, Nevada y Florida, que están tendiendo hacia Trump. Es decir, si la elección fuera hoy, parece que Trump los gana. Es impresionante Florida. A mí me impresiona realmente. ¿Por qué? Porque hay una gran población latina en Florida. De segunda y tercera generación, ya esa gente no es latina, ya esa gente es estadounidense con apellido latino, pero estadounidense, y que muy probablemente no le gusta la inmigración porque en la medida, eso sí está muy estudiado, en la medida en que una población se instala en un estado y adquiere ciertos derechos, ve a los que vienen atrás
Sí, como gente que les puede quitar en los espacios. Okay. Entonces la migración, el grupo migrante que de primera oleada ve al de segunda oleada como un enemigo potencial. Como los cubanos nacidos en Estados Unidos de segunda o tercera generación, que además le cobran al Partido Demócrata intentar arreglar las cosas con Raúl Castro. Correcto. Del otro lado, Randall, tenemos a Colorado, New Hampshire y Pensilvania, que están tendiendo hacia Hillary, que en este momento, si las elecciones fueran hoy y los modelos estadísticos son los adecuados, Hillary ganaría esos estados, pero igualmente son estados que están, digamos, en bisagra, o sea, que de un momento a otro te pueden aparecer al otro lado. La semana anterior Florida aparecía como parte del territorio Hillary, hoy aparece como parte del territorio Trump. Entonces, los candidatos, y eso es algo que le tenemos que poner mucha atención. Si usted quiere estar atento a la elección de los Estados Unidos, olvídese de las cosas grandes y vaya a esos estados y usted tendrá una noción muy clara de cómo se va a seguir manejando la campaña. ¿Por qué? Porque viendo la población de esos estados, es decir, las minorías, las tendencias de población y etcétera, usted ahí va a tener que ver cómo va el discurso, porque hay discursos que van dirigidos específicamente a ciertas campañas. Recordarás que el día en que Trump visitó los Estados Unidos tenía un mitin en Arizona. Sí. Y en Arizona llegó a hablar del muro. Así es. A Michigan, que es un estado supuestamente que tiene muchos desempleados, llegarán a hablar de empleo y de atracción de inversiones, y así dependiendo de a dónde se dirija el voto y la campaña. Pero este juego del tamaño de los estados es interesante, porque aunque todos los votos pesen, todos los votos de colegios electorales pesen, por ejemplo, para Hillary Clinton perder New Hampshire no es tan importante, por ejemplo, como perder Colorado o perder Pensilvania, que son estados que significan más votos que New Hampshire. Sí, pero si te das cuenta, en este momento, de acuerdo con los modelos de estadísticas de lo que estamos viendo, que es el forecast de 538, el que le está dando el triunfo es Colorado. Si Colorado se le va, Hillary está ganando por alrededor de 10 votos, de 20 votos electorales. Sí, de hecho, vamos a ver los votos electorales, creo que está aquí arriba. Sí, los votos electorales están más arriba. Aquí están los votos electorales. Hillary está en este momento con 278 votos electorales y Donald Trump con 259. Eso quiere decir que si se le va a New Hampshire quedarían casi empatados. Si se le va a Colorado se acabó la elección. O sea, Hillary, lo que se ha dicho es que va a ir que el secreto de Hillary para ganar ni siquiera está en Florida, sino que está en la zona de los Grandes Lagos, es decir, en Michigan, en Illinois, en Ohio, que son estados en los cuales el discurso de Trump de problema económico, de desempleo, pega muy duro. Sí, que de hecho aquí los datos que nos acaba de dar Carlos en porcentaje significa que Hillary Clinton... bueno, no, pero es que no es de colegios, es de voto popular. Hillary Clinton tendría el 46,4% de voto popular y Donald Trump 44,9%. Pero realmente lo que importan son los colegios electorales. Es correcto. 278 versus 259. Yo no creo que Hillary pierda el voto popular, pero puede perder la elección. Sí. Falta mucho, falta un mes y medio, falta mucho que decir, faltan muchísimas denuncias que seguro cada una de las partes se irá reservando. Entonces estamos todavía empezando esto. Eso tiene que quedarnos claro, que lo que pasó ayer, se va a utilizar una semana. En las elecciones posiblemente veamos un leve repunte de Hillary, pero ese repunte no es definitivo. Sí, ¿qué se necesita para ser presidente de los Estados Unidos? 269 votos electorales. El candidato que consiga estados que le sumen 269 votos electorales se convierte en el nuevo presidente de los Estados Unidos. Ahora bien, ¿es posible todavía que Hillary Clinton haga algo de peso, Carlos, en Ohio, en Carolina del Norte, en Nevada y en Florida? Digamos que son los 4 estados que hoy están con Trump, pero que están ahí más o menos. Están muy cerrados. Lo mismo podría decirse de Colorado. Trump podría hacer algo en Colorado. Es decir, esos estados son bisagra porque, y quizá el nombre más interesante es el swing state. Si las personas son aficionadas al béisbol y han visto esos estados, un swing es una variación de algo, o sea, algo que puede variar muy rápidamente y en cualquier momento. Entonces, esos estados, esos swing state son claves y
y son para nada seguros. O sea, hasta el día de la elección prácticamente se podrá tener seguridad de cómo está la elección, porque a ese nivel se va distrito por distrito electoral para sondear cómo va esa votación. Hillary es muy fuerte en minorías, entonces los distritos electorales donde haya minorías hay que ponerles mucha atención, porque Hillary va a ir, la campaña de Hillary va a ir muy fuertemente sobre esas minorías electorales. Trump es muy fuerte en los estados fundamentalmente blancos. Sí. Entonces, el reto para Trump es que esos estados que son blancos o que tienen ese americano promedio estándar de hace muchos años, salgan a votar masivamente por Trump. ¿Qué sigue? Porque eso define seguramente cuándo nos volveremos a ver hablar de los Estados Unidos. Sigue el segundo debate, no hay nada antes importante. No, sigue toda la campaña alrededor de las rutas electorales de los candidatos. En este momento están haciendo rutas electorales por todo lado, entonces hay que darle mucho seguimiento a ver dónde se posicionan esas visitas electorales, porque a este momento de la campaña ninguna visita electoral es gratis. Se están realizando porque hay una disputa territorial precisamente en ese estado. Es decir, si nosotros vamos siguiendo día a día en dónde se presentan los candidatos, dónde hacen meetings, dónde se mueven los vicepresidentes, ahí vamos a ir detectando qué tan cerrada está la campaña en cada una de esos swing states. Y por último vamos a enfrentar los debates electorales en momentos de la campaña donde va a ser como ahora, a ver cómo apuntan las encuestas y cuáles son los fines y propósitos que va a buscar cada candidato en ese proceso. Carlos, pregunta muy brevemente, Adolfo, por cultura general, si sabemos que otro país tiene el sistema de voto indirecto. Parecido a los Estados Unidos, a mí no me suena ninguno, la verdad. No me suena ninguno. Por lo menos bajo esas características no hay ninguno. No, porque lo que más tenemos tenemos monarquías selectivas, caso del Vaticano, la monarquía electiva, pero no un voto directo. Sí, la mayoría somos democracias representativas. Sí, democracias representativas, que es una evolución que se da al final del siglo XIX, ¿verdad? Donde su voto vale uno. Sí, en Estados Unidos, si usted vota por un candidato que pierde el Estado, simplemente su voto vale 0. Conste, el panorama que vemos en los Estados Unidos era igual en todo el mundo hace 100 años, ¿verdad? Es que los Estados Unidos tomaron una decisión de no estropear o de no lastimar aquello que les había funcionado bien. Porque a veces uno cambia las cosas pensando que va a traer una mejora y la mejor era la estabilidad que tenía antes. Bueno, vamos a ver qué pasa. Carlos, muchas gracias. Como siempre, un gusto estar aquí. No, y como siempre disfruté mucho el programa, aprendí mucho, que es lo que más me gusta de los programas que hacemos con don Carlos Cascante. Son las 3:21. Cuénteme con cuál canción nos vamos a despedir. Hoy vamos a despedirnos con una canción un poquito más movida de la música disco de los 70, una canción de Bob Marley, No Woman No Cry, pero cantada por Boney M. Los que nos acercamos a la edad que usted y yo tenemos, Randall, tendremos que recordarla. Sí, de fijo la recordaremos. Va dedicada a Hillary Clinton, ¿no? No, yo no le dedico canciones a Hillary Clinton. Ni a Donald Trump. Ni a Donald Trump, por supuesto. 3:22, No Woman No Cry. Feliz tarde.